Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Y luego dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hasta ahí vamos a leer. Lo que vimos la semana pasada en el capítulo 10, estuvimos viendo un paréntesis, que va a surgir entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. Y hoy lo que vamos a ver va a ser un nuevo templo que va a ser construido en la ciudad de Jerusalén. Como todos sabemos, como todo cristiano debe saber, hoy en día el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, que es el pueblo judío, la nación de Israel, hoy en estos tiempos ellos no tienen un templo donde adorar. Ellos tenían un templo. El último templo que tuvieron ellos se dice que fue reconstruido por Herodes. Entonces ellos, cuando en los tiempos de Jesucristo, recuerdan dónde entraba el Señor Jesucristo, entraba al templo y él pasaba tiempo ahí en el templo de Dios. Pero el año 70 de nuestra era, en la época de nosotros, el año 70 de nuestra época, el templo de Jerusalén fue destruido, fue quemado por general Tito, un emperador romano que deshizo totalmente el templo de los judíos. Y eso a través de la historia, tú puedes verlo a través de la historia en internet, donde tú quieras averiguar, pero la historia nos dice que el pueblo de Israel a partir del año 70 de nuestra era no tienen templo. Y el pueblo de Israel ha sido dispersado por todo el planeta, por cada nación, por cada pueblo. Inclusive aquí en nuestra ciudad de Los Mochis hay personas de descendencia judía. Hemos platicado con personas de descendencia judía aquí en la ciudad de Los Mochis. Y todos ellos anhelan tanto, añoran tanto el que sea reconstruido su templo para regresar a su nación y volver a adorar al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. Ellos están esperando que alguien les dé la oportunidad de volver a reconstruir su templo. Si nosotros nos fijamos en las noticias, el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha tenido guerras por muchos años, ha tenido divisiones, ha tenido enfrentamientos con los musulmanes, y ellos añoran la paz. Ellos añoran tener su templo para adorar con libertad al Dios verdadero. Pero nosotros vemos a través del Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 11 y 12, que nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en él les dio la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces el pueblo de Israel, cuando vino Jesucristo a este planeta, lo rechazó totalmente, que no creyeron en él, sino que lo que ellos hicieron fue matarlo, despreciarlo, como dice Isaías 53, ¿no? Varón de dolores, despreciado, escondimos de él el rostro, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces el pueblo de Israel despreció al verdadero Mesías. Entonces hoy en la nación de Israel está esperando todavía a su Mesías. Ellos están esperando a su Salvador, aquel que les va a ayudar a reconstruir el templo. Pero lo que va a suceder, como dice la Biblia en las profecías de Daniel capítulo 9, verso 27, de que hay 70 semanas que están estipuladas sobre la nación de Israel.
A los días de Jesucristo solamente se cumplió las 69 semanas. Entonces hoy en día falta una semana que se cumpla, y esa semana representan 7 años, que va a ser el periodo de la gran tribulación. Y en ese periodo de 7 años va a haber 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación, cual nunca jamás la ha habido. Y lo que va a suceder, que cuando venga este hombre de pecado, el anticristo, él va a hacer un pacto con la nación de Israel y les va a dar la oportunidad de volver a reconstruir su templo. Mire, vamos a ver unos versos en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Dice, y por otra semana confirmará, ¿el qué dice ahí? Confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora vamos al capítulo 11 de ahí mismo de Daniel, en el verso 31. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que este hombre que va a ser el anticristo, el gobierno mundial que va a venir a reinar por 7 años en esta tierra, va a ser un pacto de paz con la nación de Israel. Hoy más que nunca la nación de Israel necesita un pacto de paz. Hoy más que nunca, no solamente la nación de Israel, sino todo el mundo anhela una paz mundial, anhela una paz económica, anhela una estabilidad económica, anhela que no haya violencia. Entonces ese hombre, el anticristo, que va a ser un gobierno mundial, que va a ser un personaje bien sabio, bien inteligente, que va a tener autoridad militar, y él va a gobernar sobre este mundo. Entonces él va a hacer un pacto de paz con la nación de Israel. Y él es el que le va a dar la oportunidad a la nación de Israel de volver a reconstruir su templo. Pero en ese periodo de 7 años de la tribulación y la gran tribulación, lo que leímos aquí en Daniel 9:27 y Daniel 11, que a la mitad de esa semana o a los 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, él se va a meter en el templo de los judíos y va a poner su abominación desoladora. Jesucristo habló acerca de la abominación desoladora en el capítulo 24 de Mateo. Ahora, ¿qué es esa abominación desoladora? Nosotros podemos saber a través de la historia que hubo un rey que se llamó Antíoco Epifanes, y que él profanó un templo de los judíos. Y él lo que hizo, este hombre Antíoco Epifanes, fue y metió un cerdo, metió un cochi dentro del templo de los judíos y lo sacrificó y derramó sangre de ese cerdo. Cuando nosotros sabemos que la cultura judía, en la ley, el cerdo es un animal impuro, que la ley que prohíbe inclusive tentarlos o comer carne de cerdo en la ley. Entonces este hombre, Antíoco Epifanes, puso esa abominación desoladora, que sacrificó ese cochi o ese cerdo. Pero ahora con el anticristo, la abominación desoladora, muchos comentaristas dicen que es muy probable que él también sacrifique un cerdo, pero también es muy probable que él ponga su imagen y que él va a decir que él es Dios. Y esa va a ser la abominación desoladora en la gran tribulación. Y es cuando el pueblo judío se va a dar cuenta de que al que mataron sus antepasados era el verdadero Mesías. Entonces por eso dice en Mateo 24, cuando sucedan estas cosas, huyan al desierto, huyan a los montes. Que es lo que vamos a ver la próxima semana en el capítulo 12, que Dios va a proteger al pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11,
lo que vamos a ver hoy es algo muy interesante. En el verso 1, este ángel le está llamando a Juan, y en el capítulo 11, en el verso 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Imagínense al apóstol Juan que le es dada una vara de medir. Si nosotros podemos entender, en aquel entonces no había GPS, no había cintas de medir, no había reglas, sino que se usaba esta vara de bambú que se dice que medía alrededor de 2,5 metros. Entonces con esa medían. Ahora, una cosa importante: cuando alguien medía algo era porque era de su propiedad. Y como aquí estamos viendo, el templo le pertenece ¿a quién? A Dios. Podemos ver en Ezequiel también que fue medido un templo. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento empezaron a medir el templo de Dios. Pero lo interesante de este verso, en el verso 1, es que nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 en adelante. ¿Se acuerdan? ¿Están de acuerdo con nosotros? El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor del año 90 en adelante. Ahora, el templo de Jerusalén, ¿en qué año dijimos que fue destruido? ¿En qué año fue destruido? En el año 70. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? En el año 70 fue destruido el templo de los judíos. Pero el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan lo escribió alrededor del año 90 en adelante. Entonces quiere decir que va a haber un nuevo templo. ¿Se entiende? Porque aquí Juan está recibiendo una vara de medir. Y se le dice: levántate y mide el templo de Dios. Entonces, ¿cuál va a ser ese templo? El templo que va a ser construido en la gran tribulación, donde va a dar el permiso el anticristo. Ahora tenemos que entender que para que eso suceda, primeramente la iglesia tiene que ser levantada, tiene que ser arrebatada la iglesia. El anticristo no puede entrar a este mundo y tomar el control y la autoridad hasta que la novia de Cristo sea levantada y sea raptada por el Señor de señores. Y entonces aparecerá aquel inicuo, dice la Biblia, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Él va a ser ungido por Satanás, el anticristo, el falso profeta, la bestia, la trinidad diabólica. Entonces aquí podemos ver que va a haber un nuevo templo. Y dice aquí: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y aquí vamos a ver algo muy importante en el verso 2. Dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuántos meses? 42 meses. ¿A cuánto equivale 42 meses? Según el calendario judío, son 360 días el calendario judío. Nosotros tenemos el calendario romano, son 365 días, ¿no? Pero en el calendario judío son 360 días. Entonces, estos 42 meses da aproximadamente 3 años y medio, que es el periodo de la gran tribulación. Recuerdan, 3 años y medio de paz, y a la mitad de esos 7 años, Satanás o el anticristo se va a meter en el templo de los judíos y él va a decir que él es Dios. Es una mentira lo que va a decir él. Pero aquí lo que vemos interesante es que hay un patio fuera del templo. En la construcción del templo de Salomón o en la construcción del templo de Dios, había patios afuera del templo, afuera del tabernáculo. Había un patio que era exclusivamente para los gentiles. Y también había un patio, un lugar afuera para las mujeres. En el lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer sacrificios por el pecado. Pero ahora lo interesante de hoy es que si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a la ciudad santa de Jerusalén, y donde fue construido el templo de Salomón, o donde estuvo el templo de Dios, ahorita no hay nada.
Pero es curioso que lo que hoy existe en la ciudad de Jerusalén es un templo a Mahoma. Yo no sé si ustedes saben cuál es el Domo de la Roca. Cuando tú ves las fotografías o imágenes de la nación de Jerusalén, se ve el Domo de la Roca, es una cúpula cubierta de oro, ¿no? Que se ve brillosa. Ese se llama el Domo de la Roca. Ese es un santuario o es una mezquita donde adoran a Alá, donde adoran a Mahoma, donde ellos creen que en el Domo de la Roca, el padre Abraham, de allí fue donde él ascendió al cielo. Y ellos adoran, pero ellos creen en otras cosas, los musulmanes. Entonces, lo que sucede es que el Domo de la Roca quedaría en el puro centro. Y al sur está otro templo que se llama Al-Aqsa, también de los musulmanes. Entonces vemos ahí que se va a volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Y el templo de Jerusalén va a quedar al norte del Domo de la Roca. ¿Sí se entiende? Está el Domo de la Roca y al norte va a ser construido de nuevo el templo de los judíos. Y al sur está otro templo que se llama Al-Aqsa de los musulmanes. Y es muy curioso que en Jerusalén es donde hay más idolatría hoy en día. Pero las profecías se van a cumplir tarde o temprano, todas las profecías se van a cumplir. Y el templo de Dios va a ser reconstruido nuevamente en la ciudad de Jerusalén, donde los judíos van a sentirse gozosos, alegres, pero les va a durar muy poquito tiempo porque van a ser perseguidos por el anticristo, por el imperio de Satanás. Entonces, si ustedes ven las fotografías del Domo de la Roca, es donde los musulmanes van y adoran, miles de musulmanes, por no decir millones de musulmanes. Es de llamarnos la atención que son las religiones que más preponderan hoy en día, los musulmanes también. Ahora, aquí dice en el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este anticristo o este gobierno mundial va a salir de una comunidad económica europea que vamos a ver más adelante, va a salir de 10 naciones que le van a entregar el poder, el reino, la autoridad. Y este hombre va a ser el que va a darle la oportunidad al pueblo judío de volver a reconstruir su templo. Los musulmanes han construido 2 templos donde estaba el Monte Santo, es el Domo de la Roca y es el Al-Aqsa, para nombrecito, ¿no? Donde adoran los musulmanes. Pero la Biblia dice que Jesucristo va a regresar y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, ser raptados y regresar con Él en su segunda venida aquí en la tierra para reinar por 1000 años, donde Satanás va a ser atado por 1000 años. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Así que en el verso 3 vamos a entrar ahora a los 2 testigos. Dice, estos testigos, el verso 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿A cuánto equivale 1260 días? A 3 años y medio, donde ellos van a predicar la palabra de Dios, donde ellos van a hablarle a la gente para que ellos se arrepientan, para que el remanente que quede aquí en este planeta pueda ir a los pies de Cristo y pueda arrepentirse de sus pecados. Ahora vamos a ver quiénes son estos 2 testigos. Dice el verso 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo
a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. ¿Quiénes son estos dos testigos? ¿Quiénes serán estos dos testigos? Es curioso que Dios no nos lo dice en Apocalipsis 11. Él no nos da la fotografía de quiénes son esos dos testigos. Ahora, muchos comentaristas algunos dicen que es muy probable que sea Elías y que sea Enoc. ¿Por qué? Porque Elías fue uno de los hombres que fue arrebatado. ¿Recuerdan? Que Elías fue raptado de la tierra, pero también Enoc fue raptado de la tierra. Dice la Biblia en el libro de Génesis, que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Pero también en la carta de Judas nos menciona que Enoc profetizaba, era un profeta de Dios, era un predicador de Dios. No nos habla mucho acerca de Enoc la Biblia, pero muchos piensan que es muy probable que sea Enoc y Elías, porque ellos no vieron la muerte. En cambio, hay algunos que dicen que es Moisés y que es Elías. ¿Habían escuchado eso? Yo era lo que habían escuchado más, que era Moisés y Elías. Ahora, muchos dicen que no puede ser Moisés porque Moisés murió. Y porque según la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera solamente una vez y después el juicio. Entonces muchos dicen que no puede ser Moisés. Pero la Biblia nos dice que Moisés y Elías estuvieron en la transfiguración con Jesús, ¿recuerdan? Fueron los que hablaron con Jesucristo, fueron los que estuvieron en el monte de la transfiguración. Ahora, por las características que vemos aquí, de que estos hombres lo que hacen, dice en el verso 5, si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos. Elías, recuerdan, cuando él oró, el fuego cayó sobre los enemigos de Israel y fueron destruidos. Y también dice aquí, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién fue este? ¿A quién representará este? A Elías. Dice la Biblia en Santiago que Elías oró para que no lloviera por 3 años y medio. Interesante que el periodo que ellos van a predicar van a ser 3 años y medio y no va a llover tampoco durante 3 años y medio. Imagínate cómo va a estar el planeta en la gran tribulación. Sin lluvia, sin viento, con muchísima calor. Va a ser horrible lo que va a suceder en este planeta. Y también el otro personaje dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Se acuerdan de Moisés con Aarón cuando fueron a hablar con Faraón? Ellos pusieron la vara y las aguas se convirtieron en sangre. Entonces nosotros nos inclinamos más a que va a ser Moisés y Elías. Pero como la Biblia no nos dice, ¿se entiende? Los que sean, pero van a venir a predicar el evangelio. Pero vamos a ver lo grandioso que va a suceder en la vida de estos dos testigos. Dice en el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, dice la bestia que sube del abismo. Aquí es la primera vez que se menciona la palabra bestia en el libro de Apocalipsis. Y más adelante la vamos a ver más veces, lo que es la bestia, que se puede referir al anticristo, al gobierno mundial. Dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hasta que se haya cumplido el periodo de los 3 años y medio en lo que los dos testigos van a predicar, en ese periodo el anticristo no les va a poder hacer nada, porque se tiene que cumplir la profecía. Pero dice que al último él va a hacer guerra contra estos dos testigos y los matará. Ahora, lo que dice en el verso 8 es impresionante.
Porque dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que está en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Imagínense, el gobierno mundial va a matar a los dos testigos, que probablemente sean Moisés y Elías. ¿Y ellos dónde van a estar tirados? ¿Dónde van a estar muertos ellos? En la ciudad que se llama, dice aquí, Sodoma y Egipto. En muchas ocasiones la Biblia llama a Jerusalén como Sodoma y Egipto. Sodoma por la perdición tan grande que hay, y Egipto porque están esclavos del pecado. Y hoy en día podemos darnos cuenta que en la nación de Jerusalén, en Israel, hay muchísima idolatría, hay muchísima homosexualidad, muchísima delincuencia. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios. Pero aquí dice el verso 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán, ¿cómo dice ahí? Verán sus cadáveres. ¿Por cuántos días? Por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Por 3 días y medio, los dos testigos estarán tirados sobre la plaza de Jerusalén, muertos. Ahora, en la cultura judía, en la nación de Israel, cuando una persona muere, tiene que ser enterrada el mismo día. Esa es una ley judía, que tiene que ser enterrada el mismo día. Cuando una persona moría y era dejada por días, era como una abominación, era algo horrible, era una burla para ellos. Era de esa manera como el pueblo de Israel despreciaban a las personas, los dejaban ahí tirados, muertos, para que los animales se los comieran, los mataran, los remataran, para que no quedara nada de ellos. O sea que era una manera de ellos burlarse tremendamente. Pero lo curioso que vemos aquí, que dice que en el verso 9, que los pueblos, las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Aquí lo que vemos es que todo el mundo va a ver los cadáveres de los dos testigos en la ciudad santa de Jerusalén. Cuando Juan escribió esto, ¿cómo pensaban ellos de que iba a suceder eso? Si no había televisión, no había radios, no había, las telecomunicaciones no estaban avanzadas o no había. Todo era por medio de cartas, pero aquí dice que todos iban o van a ver a los dos muertos, a los dos testigos en la ciudad de Jerusalén. Hace 50 años o más de 50 años todavía no podía suceder eso. Pero hoy, ¿cómo están los medios de comunicación? Si sucede algo hoy en China, todo el mundo lo ve, ¿no es cierto? Si sucediera hoy eso, todo el mundo se iba a dar cuenta. Y Joaquín López Dóriga iba a estar, estos son las noticias de esta noche. Aquí estamos transmitiendo de la ciudad de Jerusalén. Aquí hay 2 muertos que tienen 3 días y medio, que han sido muertos por andar predicando. Y luego otros con el celular, ¿no? Tomándose, la selfie. Y ahorita vamos a ver algo curioso ahí. Y mandándose las fotos para todos. O sea, hoy sí se pudiera hacer eso. Como dice la Biblia en el libro de Daniel, que la ciencia aumentará y la gente andará corriendo de aquí para allá. Así dice el libro de Daniel. ¿Será verdad o se cumplirá eso hoy en día? La ciencia se ha aumentado y la gente anda aquí para allá, ¿sí o no? Anda para allá y para acá, la gente. Y aquí dice que en el verso 9, los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, ¿qué va a pasar? Se regocijarán sobre ellos, se van a alegrar. ¿Por qué se van a alegrar? Porque ellos lo que estaban haciendo, o lo que van a hacer ellos, es predicar las buenas nuevas de salvación.
Y sabemos nosotros que la maldad va a ir en aumento y en aumento cada vez más y más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y mucha gente no va a querer escuchar a los dos testigos. Y cuando ellos se enteren en todo el mundo, en Mochis, en Sonora, en Tamaulipas, en Monterrey, en todo lugar, se van a regocijar porque murieron estos dos testigos que andaban predicando la palabra de Dios. Así como muchas personas se regocijaron cuando murió Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando murió Jesucristo? Muchos quizás decían, al fin nos deshicimos del traidor, del mentiroso, del endemoniado que decían la gente. Al fin nos deshacimos de él. Pero ¿qué sucedió cuando Cristo murió? La gente no sabía que Cristo iba a resucitar al tercer día. Y aquí lo mismo sucederá, que la gente no se va a dar cuenta de que ellos van a resucitar y se van a sorprender, dice aquí, que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, como en Navidad quizá va a ser, ¿no? Se van a mandar selfies, muchos se van a mandar fotos, muchos van a hacer quizás viajes desde México hasta allá para ver ese escenario a nivel mundial, que va a ser terrible, va a ser trágico. Pero lo que sucederá, dice, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué es un tormento la palabra de Dios para el pecador? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la gente dice, no me hables de la palabra de Dios, yo no quiero escuchar nada de lo que tenga que ver con la Biblia, tú quédate con tu religión, yo tengo la mía, yo no necesito escuchar la palabra de Dios? Muchas personas así dicen. ¿Por qué es un tormento para la gente que no conoce a Cristo? Porque no quieren ir ¿a dónde? A la luz. Porque no quieren dejar las tinieblas y no quieren ir a la luz del evangelio glorioso de Jesucristo. Por eso es un tormento para esas personas. Y por eso ellos se van a alegrar. Pero, dice el verso 11, pero después de 3 días y medio, ¿qué va a suceder? Entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Qué sucederá? Los dos testigos resucitarán. ¿Y a dónde van a ir? Al cielo, como dice aquí. En el verso 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subir acá. Lo mismo que Apocalipsis capítulo 4. Lo mismo que le dicen a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Lo mismo, sube acá o suban acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Ese va a ser un momento glorioso en que estos dos hombres de Dios que van a andar vestidos con ropa de silicio, una ropa áspera, como un costal de café, o como una jarcia de esos catres toda roñosa, póntela así sin nada abajo. Así van a andar vestidos ellos. Pero ellos van a cumplir con la profecía y ellos predicarán el evangelio. Verso 13 dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron ¿qué? Gloria al Dios del cielo. Hemos hecho esa pregunta: ¿usted cree que Dios no va a mostrar su misericordia en el periodo de la gran tribulación? Claro que sí. Aquí vemos que muchas personas le van a dar la gloria a Dios. Pero los que ya fueron marcados en su mano derecha y en su frente, ya no podrán entrar en el reino de Dios. Solamente aquellos que no se dejen marcar, que lo vamos a ver más adelante. Va a ser terrible lo que va a pasar en esta humanidad. Lo terrible que va a suceder en este planeta es cual nunca ha habido jamás. El verso 14 dice: el segundo ay pasó. O
¿Se acuerda que son tres ay, ay, ay? ¿Se acuerdan? Son tres ayes. Ay, ay, ay. Y no es como la canción, ¿no? Pero son tres ayes. Ahora vamos con el último ay, que es la séptima trompeta. Dice aquí, el verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, algo interesante que nosotros tenemos que darnos cuenta. En la carta de Tesalonicenses nos habla de que va a haber una trompeta que va a sonar. Pero esa trompeta que está en 1 Tesalonicenses es la trompeta de Dios. Pero esta trompeta de Apocalipsis es tocada ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién va a tocar esa séptima trompeta? Un ángel. ¿Están de acuerdo? Porque aquí vemos en el verso 15 que el séptimo ángel tocó la trompeta. No es Dios. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo otro es que muchas personas están diciendo que la trompeta ya sonó, la séptima trompeta ya sonó, que la séptima trompeta va a sonar. Claro que va a sonar, pero la iglesia no va a estar aquí en la tierra. Nosotros vamos a estar ¿dónde? En el cielo con el Señor. Mire, vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5. Perdón, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de qué? Con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos raptados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Se dan cuenta que la trompeta de Dios es la que vamos a escuchar nosotros como iglesia? Porque esa trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, si no morimos antes, ¿no? Los que vivimos seremos arrebatados. La palabra rapto, la palabra arpazo, que significa tomar a la fuerza, como un rehén, como un secuestrado. Seremos arrebatados en el aire y seremos llevados en el aire para encontrarnos con el Señor en las nubes, en el aire. Esa es la trompeta de Dios. Pero la séptima trompeta que va a ser sonada en Apocalipsis 11 es diferente a la de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora dice, volviendo a nuestro texto en Apocalipsis 11, vemos que cuando esta séptima trompeta suene, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿De quién es este mundo? ¿De quién es el mundo? ¿De quién? Hoy, ¿de quién es este mundo? ¿De quién? ¿Le tiene miedo al chamuco? Pues es el diablo, ¿no? El hombre perdió la autoridad sobre este planeta. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 4 cuando Jesucristo, después de ser bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo? Y él fue y lo llevó, ¿no? El diablo: mira, si tú me adoras, todo esto te daré, todos los reinos de este mundo te daré. ¿Por qué le dijo eso el diablo a Jesucristo? Porque le pertenecen al diablo, hoy le pertenecen a Satanás. Pero cuando murió Cristo, le arrebató ese reino, le arrebató la autoridad sobre este mundo. Ahora lo que estamos esperando nosotros, que venga ese Redentor,
y nos redima de esta tierra y nos lleve a su presencia. Y los reinos serán de Jesucristo para siempre, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, como dice la Biblia, que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que estamos esperando nosotros, estamos esperando su venida. Y aquí dice lo que sucede en el verso 16, dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. El saber nosotros que Dios va a venir y va a recuperar lo que el hombre perdió, nos debe de llevar a nosotros a una adoración sincera, a una adoración genuina, en que nosotros podamos adorar a Dios. Como el significado, recuerdan lo que significa adorar, significa como lamer la mano del amo, como el perro lame la mano de su amo, ¿recuerdan? Eso es adorar a Dios, rendirnos a Dios. Y el verso 17 dice, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, y que eras, y que has de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Tú crees que Cristo vendrá? ¿Tú crees en tu corazón que Cristo vendrá? ¿O a veces has dudado de eso? Dios te va a decir, venid a mí bendito de mi Padre. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tienes esa esperanza de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero no para ser arrojados al lago de fuego, sino para recibir los galardones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si tú has pedido perdón a Dios, estás listo. Si tú estás viviendo una vida diferente, estás listo. Si tú has cambiado de mente, de actitud hacia el pecado, estás listo. Si no, necesitas arrepentirte de tus pecados.